gloria, Jesús. Te adoramos, Jesús. Poderoso Dios de gloria, Jesús. Bendito Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. La gloria y honra es tuya, Padre amado, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Poderoso y bendito Jesús. Te damos gloria y honra, Jesús. Bendito y poderoso Dios de gloria, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Bendito Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla a su hermano Marcelino Pérez. Por gracia y misericordia del Señor, amén. Aquí en esta hermosa noche, poderoso Jesús, aleluya. A traerle un mensaje, ¿verdad?, de parte del Señor en esta noche, poderoso Jesús, aleluya. A Dios sea la gloria. Saludos, ¿verdad?, a cada uno, poderoso Jesús, que se encuentren por ahí, poderoso Jesús, aleluya. Bendito Jesús. En esta noche, ¿verdad?, queremos traerle una palabra de parte del Señor, poderoso Jesús, que Dios, ¿verdad?, ministró el lunes, poderoso Dios. Amén, y espero que sea de bendición, poderoso Jesús, así como ministró, ¿verdad?, me ministró, espero que ministre, poderoso Jesús, y, ¿verdad?, en esta hermosa noche vamos a leer la palabra, ¿verdad?, sin más preámbulos, en 1 Corintios 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, poderoso Jesús. 1 Corintios 9, 16, poderoso Jesús. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, poderoso Jesús. Vuelvo y repito, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, poderoso Jesús. Padre, te damos gloria y honra, Señor, en esta hermosa noche, Señor, pidiéndote, Dios amado, que tú obres y te glorifiques, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que sea tu nombre glorificado, Señor, en esta hora. Padre, que seas tú hablando, Dios amado, de una manera especial, que sea tu Espíritu Santo ministrando de una manera especial en esta hermosa noche, Padre amado, y que sea tu nombre glorificado por medio de esta palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre, y que sea de bendición aquel que se conecte, Padre, incluso aquel, Dios amado, que después de que este mensaje, esta palabra sea predicada, Dios amado, Señor, tú sigas ministrando de una manera especial, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y, ¿verdad?, y vamos a entrar en este mensaje, poderoso Jesús, y el tema, ¿verdad?, para esta predicación, ¿verdad?, este mensaje, poderoso Jesús. Ay de mí, poderoso Dios, ay de mí, poderoso Jesús. Y, ¿verdad?, y quise traer, ¿verdad?, el significado, ¿verdad?, de que dice ese ay de mí, ¿verdad?, que dice en el versículo 16, hablando el apóstol Pablo, amén, dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pero dice, ay de mí, poderoso Jesús. Dice, es una exclamación profunda de dolor, angustia, lamentación o juicio que expresa una gran aflicción personal o anuncia un castigo divino por el pecado como lo hacen los profetas y Jesús al condenar la hipocresía. Es una expresión de desgracia y se usa tanto para el sufrimiento personal como para la condena del mal, poderoso Jesús.
Y vemos, ¿verdad? Que este ay, poderoso Jesús, aleluya. ¿Verdad? Y ¿verdad? Otro significado dice, es una frase cargada de peso bíblico, poderoso Jesús, que va desde la expresión de la miseria humana hasta la proclamación del juicio divino. Este ay de mí no es cualquier ay, poderoso Jesús. Este ay de mí, como decía el apóstol Pablo, era un ay que carga un peso. Y el peso era que carga este ay de mí, poderoso Jesús, es el peso que llevaba el apóstol Pablo por este mensaje, poderoso Jesús, por la palabra del Señor que el Señor le encomendó. Y este ay de mí, poderoso Jesús, aleluya, es un ay que habla de algo fuerte, porque, ¿verdad? Esto ministra de una manera especial y Dios ministra a uno por este medio de la palabra, ¿verdad? De diferentes maneras, poderoso Jesús. Y vemos que el apóstol Pablo, cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Poderoso Jesús, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo que le iba a saber lo que es padecer por causa de su nombre. Entonces vemos lo que el apóstol Pablo padeció, poderoso Jesús, padeció, poderoso Dios, de una persecución, padeció por medio de la palabra, padeció, poderoso Jesús, por predicar el evangelio del Señor. Amén, poderoso Dios. Y entonces el apóstol Pablo, amén, vemos que aquí a los corintios, poderoso Jesús, le habla, amén, y con esta expresión de un ay de mí. Y dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque la gloria es de Dios, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. El apóstol Pablo sabía que si no anunciaba el evangelio del Señor, iba a traer consecuencias, poderoso Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor, poderoso Dios, es una encomienda que nuestro Señor, poderoso Jesús, nos ha encomendado. Es una encomienda, poderoso Jesús, que nuestro Señor, amén, nos ha hablado a nosotros, poderoso Jesús, y verdaderamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida, tenemos la obligación. Y esto me ministraba, ¿por qué? Porque verdaderamente Dios habla a uno de diferentes maneras. Dios habla por medio de la palabra, por prédica también usa, ¿verdad? La persona que Dios le ha puesto al lado, poderoso Jesús. Y a veces, y vemos que la palabra de Dios es fuerte, pero la palabra de Dios también, dice la Biblia, es como martillo que quebranta la piedra, poderoso Jesús. Entonces, vemos que esta palabra, poderoso Jesús, que el apóstol Pablo tenía que predicar, no era cualquier palabra, era una palabra que cuando él la hablaba, causaba persecución, muchas cosas, poderoso Jesús. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo sabía, amén, el peso que tenía encima, poderoso Dios. Y este peso que el Dios, ¿verdad?, le pone a uno, no es un peso, amén, poderoso Dios, aleluya, para crearle a uno una carga, sino es un peso que uno tiene la encomienda, poderoso Jesús, de llevar esta palabra, poderoso Dios, amén. Y Dios llama a uno, poderoso Jesús, con una encomienda. Dios llama a uno con un trabajo que hacer, poderoso Dios. Pero se hace difícil, se hace duro, poderoso Jesús, se hace fuerte, poderoso Dios, el traer la palabra del Señor. Pero vemos que el Señor respalda su palabra, el Señor respalda a quien Él envía, a quien Él, ¿verdad?, llama para esto. Y vemos que el apóstol Pablo, poderoso Jesús, aleluya, le habla a los corintios, poderoso Dios, sobre esta palabra, que le es menester a él predicar el evangelio. Amén. No es porque si él quiere hacerlo, no, porque es un mandato de parte del Señor. Predicar la palabra, llevar este mensaje, es una ordenanza de parte del Señor. Es obligatorio que tengamos que hacerlo nosotros. Poderoso Jesús, aleluya. ¿Por qué?
porque esta encomienda nos la dio nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros, incluso a los apóstoles, a los discípulos, poderoso Dios, les dijo a ellos, amén, en Marcos 16:15, ir y predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere salvo, amén, y poderoso Jesús. ¿Y qué pasa? Este evangelio tenía que predicarlo a toda criatura, amén, y ser el testigo en Samaria, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra. O sea, que esta palabra tiene que ser predicada, amén. Sí hay lucha, hay situaciones, ¿verdad? Poderoso Jesús, que viene, el enemigo trata de buscar la manera de que esta palabra, poderoso Dios, no se predique, amén. Y aún así esta palabra se predica, poderoso Dios, en todos lugares, amén. Entonces, la necesidad de Pablo de predicar esta palabra era porque el Señor mismo le puso esa necesidad. Y nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, que Dios ha hecho obras en nuestra vida, poderoso Dios, tiene que haber esa necesidad de predicar el evangelio. Tiene que haber esa necesidad, poderoso Jesús. Y por eso el Señor, ¿verdad? Nos habla, nos ministra. Y me ministra tanto esta palabra a mí también, ¿verdad? Que es necesario, obligatorio, que este mensaje se predique. Amén. Y el Señor quiere hablarle a su pueblo, poderoso Jesús, aleluya, que prediquemos este mensaje, que prediquemos esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que va a hacer el cambio en la vida. Esta palabra es la que va a hacer, amén, poderoso Jesús, en la obra, en la persona que no conoce al Señor, poderoso Jesús. En la persona que necesita, amén, conocer de Cristo, poderoso Jesús. Entonces, nosotros tenemos que predicar este evangelio a toda criatura, poderoso Jesús. Y mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, poderoso Jesús. En el capítulo 9, versículo, poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Capítulo 9, 16. Y dice, mira lo que dice. Poderoso Jesús, te adoramos. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Es como querer ser yo más que otro, poderoso Jesús. Pero dice, estoy obligado por Dios a hacerlo. Dice, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Mira lo que habla nuestro Señor, amén, poderoso Jesús. Que cuando el Señor te hace una encomienda, cuando el Señor, poderoso Jesús, te hace un llamado, amén, no es cualquier cosa. Es para que prediquemos la palabra del Señor, para que prediquemos, poderoso Jesús, el mensaje del Señor. Entonces, esta obligación que el Señor nos manda a predicar su palabra es porque sabemos que el evangelio tiene que expandirse, poderoso Jesús. Entonces el Señor nos encomienda a que esta palabra la prediquemos al necesitado, a aquel que verdaderamente necesita una palabra, porque la palabra nos dice, da por gracia lo que por gracia recibí. Amén. Lo que yo recibí por gracia fue la salvación de mi alma y lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, ¿cómo yo no voy ¿verdad? A predicar y llevar el mensaje? Y si yo no lo llevo, yo sé que va a haber consecuencias, poderoso Jesús, porque esta palabra es mandatoria, poderoso Dios. Entonces, yo tengo que decir, ponerme las pilas y salir y predicar este evangelio, poderoso Jesús, porque hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchas almas que necesitan, poderoso Jesús, esta palabra. Entonces, si necesitan esta palabra, amén, el menester de nosotros y el deber de nosotros, poderoso Jesús, aleluya, es predicar este evangelio. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, amén, habla porque sabía que tenía una encomienda que hacer, poderoso Jesús. Entonces, esa encomienda es de ir y predicar el evangelio a toda criatura.
El mismo Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que salir, ¿sabe? Y hacerlo para que este evangelio sea esparcido en todo el mundo y esta palabra sea predicada a aquellos que necesitan. Entonces, nosotros como ministros del Señor poderoso Jesús, y no tenemos que tener ningún título, no tenemos que tener ninguna posición para predicar esta palabra, porque esta palabra poderoso Jesús, aleluya, nos ministra a nosotros, nos trabaja a nosotros. Entonces nosotros tenemos que predicar esta palabra, aún teniendo un llamado o no teniendo un llamado, poderoso Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios. El que hace el efecto es el Señor. El que hace, poderoso Jesús, la obra es el Espíritu Santo. Es el que convence de pecado, de juicio y justicia, poderoso Jesús. Entonces el deber de nosotros es predicar la palabra conforme a como Dios ha obrado en nuestra vida. Amén. Y muchos dicen por ahí, pero es que yo no sé predicar, es que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo hablar, qué decir. Pero con lo que Dios ha hecho en tu vida, poderoso Jesús, con lo que Dios ha hecho en ti, eso es más que testimonio para predicarle un alma, poderoso Jesús. No tenemos que ser elocuentes en la palabra, no tenemos que tener un conocimiento en la palabra tan profundo, pero solamente, poderoso Jesús, con lo que Dios ha hecho en tu vida, es como Dios se va a glorificar en esa vida, en esa alma. Entonces nosotros tenemos que predicarle a esas almas, a aquellos que necesitan la palabra, poderoso Jesús, aleluya, de que hay un Cristo que cambia, un Cristo que salva, un Cristo que da vida, poderoso Jesús. Entonces el mismo apóstol Pablo, poderoso Dios, aleluya, él predicó la palabra, ¿sabe? Con poder, con milagro, con lo que Dios le puso en sus manos para que vieran la gente que el Pablo que era antes, el Saulo que era antes perseguidor de la iglesia, ahora era el Pablo restaurado, ahora era el Pablo poderoso Jesús, aleluya, que Dios lo cambió, ahora no era el perseguidor de la iglesia, ahora perseguía a aquellos para que se convirtieran a la iglesia, que se convirtieran, poderoso Jesús, aleluya, aquellos a Jesús. Amén. Entonces el Pablo que un día perseguía, ahora lo perseguían a él porque él cargaba una palabra de parte del Señor. Él cargaba, poderoso Jesús, aleluya, un mensaje sobre él, poderoso Jesús, aleluya, que iba a impactar las almas, iba a impactar las vidas, pero también él venía y tenía que padecer, poderoso Jesús, por medio de esta palabra, poderoso Jesús. Porque la palabra que tú cargas de parte del Señor no es cualquier cosa, es una palabra que cambia la vida, restaura, poderoso Jesús, aleluya, pero con esa palabra van a venir situaciones a tu vida, van a venir, poderoso Jesús, amén, situaciones a tu vida, amén, y tienes que pedirle al Señor fortaleza, porque hay momentos que llega la debilidad, hay momentos que llega, ¿verdad? Cuando acontece todo esto, poderoso Jesús, aleluya, es fuerte, pero ¿qué pasa? Que cuando Dios está de tu lado y cuando Dios está ahí, tú me entiendes, tú tienes que seguir hacia adelante, no podemos detenernos, y si nos detenemos ya entonces va a venir, ¿verdad? Este ay para nosotros que somos predicadores de la palabra, conocemos el evangelio, este ay va a llegar a nosotros, porque esta encomienda a nuestro Señor Jesús nos la puso en nuestras manos. Esta encomienda a nuestro Señor Jesús nos la puso para que nosotros prediquemos esta palabra. Entonces nosotros no podemos ser, poderoso Jesús, egoísta y tener esta palabra para nosotros mismos, sabiendo que pues van a haber consecuencias para nosotros mismos de no predicar esta palabra, poderoso Jesús. Entonces el apóstol Pablo sabía, poderoso Jesús, aleluya, lo que él tenía en sus manos, poderoso Dios. Entonces el apóstol Pablo, ¿sabe? Decía, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Era una necesidad que él tenía de traerle esta palabra, y eso tiene que estar en nosotros, esa necesidad de traerle esta palabra a las almas, a nuestra familia, a aquellos que necesitan, y tiene que ser una necesidad. Y si no hay una necesidad es que hay algo que está aconteciendo. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a que haya una necesidad en mi alma, en mi corazón, por las almas, que haya una necesidad que verdaderamente yo sienta predicarle a las almas lo que se están perdiendo.
Pablo sabía que había una necesidad, poderoso Jesús. Entonces, y dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo sabía que lo que él tenía en sus manos, poderoso Jesús, tenía que darlo. ¿Sabe? Él tenía que predicar esta palabra, no importando lo que aconteciera. Si aún no predicando la palabra viene lucha de batalla, imagínate cuando es predicando la palabra, pero sabemos que Dios está con nosotros, poderoso Jesús. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, poderoso Dios? Entonces el apóstol Pablo sabía, amén, poderoso Jesús, el peso que tenía que predicar este mensaje, poderoso Jesús. Pero mira lo que dice el 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si yo predico el evangelio por buena voluntad, si yo predico el evangelio a las almas, poderoso Jesús, recordando, amén, lo que Dios ha hecho en mi vida, recordando, poderoso Jesús, aleluya, que hay un Cristo que cambia, restaura, da vida, poderoso Jesús, de buena voluntad. Entonces, esa palabra, ese mensaje va a llegar, poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te bendice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, poderoso Jesús, ve que esa como quiera, dice, si la predico de buena voluntad o de mala voluntad, esa comisión está encomendada, o que esa palabra todavía, aunque la predique, dice, de buena voluntad o de mala voluntad, poderoso Jesús, esa palabra que Dios le encomendó a uno, va a traer consecuencias si uno no la predica. Si la predica bien, va a traer recompensa. Si uno la predica de mala manera, va a traer consecuencias. El ay que Pablo habla aquí, amén, poderoso Jesús, va a traer consecuencias, poderoso Dios. Entonces, el deber de nosotros es predicar el evangelio. El deber de nosotros como cristianos, que Dios ha hecho en cambio en nuestra vida, es predicar la palabra del Señor. Amén. Y más con nuestro testimonio tiene que ser el ejemplo, poderoso Jesús, porque el testimonio que tú tienes, que tú muestras a las personas, es una forma de tú predicar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios ha cambiado tu vida, poderoso Jesús. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, poderoso Jesús, aleluya, y nos fortalezca cada vez más, poderoso Jesús, para poder predicar su palabra, para poder dar testimonio a las almas, poder dar testimonio de que Dios nos ha cambiado, de que somos una nueva criatura en Cristo, poderoso Jesús, aleluya, de que Dios ha hecho una obra en nuestra vida, porque ¿cómo creerá la gente, poderoso Jesús, aleluya? Dice la palabra, si no les predican. ¿Y cómo escucharán si no hay quien lleve el mensaje? Que el menester, el deber de nosotros es predicar este evangelio, no importando lo que sea. Es una obligación que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Entonces nosotros tenemos que predicar este mensaje, poderoso Dios, aleluya. Y esto me ha ministrado a mí, poderoso Jesús, aleluya. Y verdaderamente es una encomienda que hay que hacerla sin poner ningún pero, y es la realidad. Amén, poderoso Jesús. Y dice 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que presentarle el evangelio de Cristo a las almas, a aquellos que necesitan, a aquellos que están en lucha, en batalla, en situaciones, poderoso Jesús. Entonces, yo necesito predicar ese evangelio. Es mi obligación, porque el Señor me lo está hablando en su palabra. Es mi obligación de ir a predicar esta palabra. Si no la predico, va a haber consecuencias, poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces, el mismo apóstol Pablo lo dice, poderoso Jesús, aleluya. Pues, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Poderoso Jesús, aleluya. Entonces, el apóstol Pablo, hablando, poderoso Jesús, a los corintios, era menester de que él predicara este evangelio.
Poderoso Jesús, mi alma te alaba y te bendice, Dios de gloria. Amén. Entonces, eso es lo que nos ha encomendado nuestro Señor Jesús. Y aquí voy a traer una breve explicación, ¿verdad? Unos puntos claves sobre la explicación. ¿Qué es obligación divina? Dice, Pablo sentía una necesidad, obligación impuesta por Dios de un deseo personal de anunciar el Evangelio. Repito, Pablo sentía una necesidad que no era porque él quería, sino que era que la necesidad estaba en él. O la obligación era, y es porque sabía que lo que Dios le había comendado, lo que Dios le había dicho, él tenía que hacerlo, poderoso Jesús. Obligación impuesta por Dios, no un deseo personal de anunciar el Evangelio. Sabe que no era porque él quería, él tenía que hacerlo. Y porque en él había un cambio y porque en él Dios había obrado en su vida. Amén. Entonces nosotros tenemos esa obligación y tiene que haber esa necesidad de predicar el Evangelio. Tiene que haber ese deseo de predicar la palabra del Señor, poderoso Jesús. Amén, aleluya. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que prediquemos esta palabra a toda criatura, que prediquemos esta palabra, ¿me entiende? En todo momento. Y es verdad que hay que hacerlo, poderoso Jesús, porque esto es lo que nos encomienda la palabra, poderoso Jesús, aleluya. Mira el punto número, dice, sin gloria personal. Dice, predicar no era motivo de orgullo para él. So que cuando él predicaba la palabra del Señor, él no se sentía orgulloso, porque él sabía de dónde Dios lo sacó, porque él sabía quién era él, ¿me entiende? Antes de no conocer a Cristo, y quién fue él de conocer a Cristo, poderoso Jesús. Entonces, ¿ve? Predicar no era motivo de orgullo para él, ya que no era por su propia habilidad o mérito, sino era un encargo divino. So que el encargo de predicar la palabra a todos nosotros es un encargo de parte de Dios, y este encargo tenemos que predicarlo, poderoso Jesús. Entonces, yo tengo el encargo de predicar la palabra. Entonces, si no la predico, entonces van a haber consecuencias. Tú que me estás escuchando, poderoso Jesús, aleluya, que conoces la palabra, que Dios ha hecho un cambio en ti, que Dios ha hecho una obra, poderoso Jesús, aleluya, tienes que predicar este mensaje, tienes que llevar el mensaje, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que cómo Dios ha cambiado tu vida, tu matrimonio, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios ha hecho milagros en tu vida. Este mensaje tienes que hablarlo a esas almas, a esas personas que necesitan un milagro, que necesitan una obra que Dios ha hecho en su vida. Tú tienes, poderoso Jesús, aleluya, que predicarle. Amén, poderoso Jesús. Y como dijo ahorita, si no tienes palabra fluyente, si no tienes gran conocimiento de la palabra, mira con el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Amén, poderoso Jesús. Así tú predicas la palabra del Señor. Amén. Porque eso le da a la persona, poderoso Jesús, aleluya, le da una fortaleza, ¿sabe? Le cambia su parecer de pensar, sabiendo que hay alguien que hace milagros, que hay alguien que cambia, que restaura, poderoso Jesús, aleluya. No por ahí, poderoso Dios, aleluya, que hablan, ¿verdad?, de muchas religiones y hay milagros aquí, milagros allá, pero verdaderamente a veces no son milagros, es que el enemigo también se presta, el Señor lo reprenda para engañar, poderoso Jesús, pero tenemos un Cristo, poderoso Jesús, aleluya, que cambia, que da vida, restaura, hace milagros, levanta a los muertos, resucita, amén, poderoso Jesús, sana a los enfermos, hace obra, poderoso Jesús. Entonces nosotros tenemos que predicarle las almas, poderoso Dios, con nuestro testimonio, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, poderoso Jesús. Porque ese es encargo del Señor, poderoso Jesús. Mira lo que dice el 3. Dice, ay de mí. Esta frase subraya la gravedad de no cumplir con este llamado. Era un peso y una responsabilidad, no una elección. Pablo no lo eligió predicar el evangelio. El Señor lo llamó. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor te llamó, y cuando el Señor te llama es porque tiene una encomienda, poderoso Jesús, aleluya, para que prediques esta palabra. Poderoso Dios, y esto me ministra a mí, me está ministrando porque Dios me llamó para traer una palabra, y yo sé que si no la traigo,
y me detengo, yo sé las consecuencias, poderoso Jesús, aleluya, pero ya es hora de que, poderoso Jesús, aleluya, ya uno haga la encomienda que el Señor ya le ha comentado a uno, poderoso Jesús, aleluya. Amén, porque esta palabra no es de nosotros, sino es del Señor, poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Entonces, no es es una responsabilidad, no una elección, poderoso Jesús, aleluya. Eso que es una responsabilidad que todos nosotros tenemos en nuestras manos, de predicar el Evangelio, poderoso Jesús, para que las personas, poderoso Dios, aleluya, que a un tiempo te conocieron de una forma, de una manera, ahora se den cuenta que Dios ha hecho la obra en tu vida. Ahora se den cuenta de que Dios te ha cambiado, poderoso Jesús, aleluya, que no es cuento, sino que ellos vean la realidad con sus propios ojos, lo que Dios ha hecho en tu vida, poderoso Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Dice el otro punto, voluntariedad y recompensa. Dice el versículo siguiente, aunque no podía gloriarse de predicar, sí podía gloriarse de hacerlo gratuitamente y sin abusar de su derecho como apóstol, lo cual le daba una recompensa, la oportunidad de salvar a otro. So que la recompensa más grande que tiene uno como predicador de la palabra, administrador del mensaje, es el gozo cuando las almas vienen a Cristo. Es el gozo y la oportunidad de que uno ve cuando las almas vienen, amén, poderoso Jesús, llorando, cuando vienen con ese corazón, poderoso Dios, aleluya, compungido, amén, porque la palabra de Dios le ha hablado, con la palabra del Señor ha hecho un cambio en ellos, poderoso Jesús. Qué más gozo tenía Pablo que cuando él predicaba esa palabra, poderoso Jesús, venían muchos a los pies del Señor. Poderoso Jesús, y qué gozo cuando tú vienes y hablas una palabra a las almas, poderoso Dios, aleluya, amén, que estén pasando por situaciones, que estén pasando por lucha, por batalla, por cosas difíciles, hermano y amigo que me estás escuchando, poderoso Jesús, Cristo está aquí, Cristo está para cambiar tu vida como la cambió conmigo, poderoso Jesús. Él puede hacer la obra en ti, pero dale la oportunidad que Él obre en tu vida, que Él cambie tu vida, porque Él cambia, restaura la vida, así como lo hizo conmigo, poderoso Jesús, aleluya. Y qué más gozo tiene uno, poderoso Jesús, que cuando uno predique esta palabra, amén, el gozo más grande del Señor es que este mensaje se predique y que las almas vengan a sus pies, que las almas reconozcan que necesitan de Dios, que las almas reconozcan, poderoso Jesús, aleluya, que necesitan del Señor, poderoso Jesús. Entonces, qué gozo más grande, poderoso Jesús, aleluya, que tenemos. Que las almas vengan a los pies del Señor, poderoso Jesús. Ese era el gozo de Pablo, poderoso Jesús. Y este punto es que me llama la atención, poderoso Jesús. Dice, un llamado para todos. Este pasaje inspira a los creyentes a predicar con la misma pasión y dedicación, renunciando a sus propios derechos por el bien del Evangelio y las almas, como Pablo se hizo siervo de todos para ganar a algunos. So que tenemos que renunciar a nosotros mismos, es una realidad. Tenemos que renunciar a nosotros, a nuestro bienestar. Tenemos que renunciar, poderoso Jesús, a lo que pensamos nosotros, poderoso Dios, aleluya, que según es bien para nosotros. Tenemos que renunciar, poderoso Jesús, que no es lo que nosotros queramos, sino lo que quiere el Señor, poderoso Jesús. Entonces, nosotros tenemos que predicar esta palabra, amén, como el Señor las ha encomendado, poderoso Jesús. Este mensaje no se puede detener, poderoso Dios. Este mensaje tiene que seguir predicándose a las almas. Este mensaje tiene que seguir predicándose tal y como está en la palabra, porque no podemos traerle un mensaje diluido, no podemos traerle un mensaje blandito. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo. Se está predicando por ahí un evangelio light, un evangelio suave por ahí, amén. Cuando no es así, cuando tenemos que predicar un evangelio poderoso, eso, aleluya, de que Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas, poderoso Jesús, aleluya. Entonces tú tienes que entender que tanto
Tú que eres predicador, poderoso Jesús, aleluya, tienes que traer la palabra de vida a las almas. Hay que traer esta palabra de salvación a las almas. No podemos traer una palabra, poderoso Jesús, aleluya, que le caiga bien a la gente. Porque esta palabra es una encomienda que el Señor nos ha dado. Es una encomienda, poderoso Jesús, aleluya, que el Señor ha puesto en tus manos. Y tú le vas a dar cuentas a Dios por la palabra que Dios te ha dado, poderoso Jesús. No es cualquier cosa, poderoso Dios. Entonces esta palabra que Dios te ha dado tiene que tener un gran peso en ti, poderoso Jesús. Tiene que tener un gran peso en tu vida para que esta palabra, poderoso Dios, cambie las almas, cambie las vidas, poderoso Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. Tanto el apóstol Pablo como los demás discípulos, apóstoles, poderoso Jesús, aleluya, tuvieron una encomienda de predicar el evangelio. Tuvieron una encomienda, poderoso Jesús, de predicar esta palabra. Y ellos sabían que tenían este mandato de parte del Señor de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Poderoso Dios. Y este mandato no nos ha encomendado el Señor a nosotros, poderoso Jesús. Entonces nosotros tenemos que predicar esta palabra. Nosotros tenemos que salir, ¿me entienden? No importando lo que sea, tenemos que hacerlo, poderoso Jesús. Y Dios me está hablando a mí también, que hay que salir ya para predicar este evangelio. Ya no es tiempo para perder tiempo, es una realidad. Los tiempos están cambiando. La palabra se está cumpliendo. Mateo 24 se está cumpliendo ya la palabra. Poderoso Jesús. Y el deber de nosotros, que si Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, o quisimos nosotros cambiar nuestra vida, quisimos nosotros dejar las cosas atrás, amén, ya no estar en las cosas atrás, poderoso Jesús, y queríamos algo nuevo, un cambio nuevo en nuestra vida, ya es hora de que nosotros, que ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros dárselo a aquellos que necesitan, a nuestra familia, poderoso Jesús, a aquellos que verdaderamente necesitan, poderoso Dios, aleluya, esa palabra de vida, poderoso Jesús. Entonces el apóstol Pablo, hablando a los corintios, poderoso Jesús, aleluya, sobre esto, poderoso Jesús, mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. Entonces el deber de nosotros es predicar esta palabra, poderoso Jesús, aleluya. El deber de nosotros es, poderoso Jesús, es traer esta palabra como el Señor nos la ha encomendado, poderoso Dios, aleluya. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, poderoso Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que tenemos que traer esta palabra, poderoso Jesús, como Dios nos la ha encomendado. ¿Nos vamos a quedar con ella o la vamos a predicar? Poderoso Jesús. El deber de nosotros es este. El deber de nosotros es traer esta palabra. El deber de nosotros es predicar lo que lo que el Señor nos ha encomendado, poderoso Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a detener o vamos a seguir predicando el evangelio? Hay que predicar esta palabra, poderoso Jesús. Hay que predicar este mensaje porque el Señor está a las puertas, poderoso Jesús. Nosotros estamos en unos tiempos difíciles, unos tiempos, poderoso Jesús, donde la maldad se está aumentando, el amor de muchos se está enfriando, poderoso Jesús, el amor de muchos se está desvaneciendo. Mira lo que está aconteciendo alrededor nuestro, mira lo que está aconteciendo en las noticias, amén, esta guerra, mira lo que está aconteciendo en Minnesota, mira lo que está aconteciendo en diferentes lugares, poderoso Jesús. Esto es principio de dolores que habla la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que predicar este evangelio a estas almas, poderoso Jesús, para que vengan a los pies del Señor, para que sepan que en Jesús
hay una solución para que sepan que Jesús está la solución. Porque en Jesús está la solución de tu problema. En Jesús está la solución de lo que está pasando en ti, poderoso Dios. Entonces, deja que Dios obre en tu vida. Deja que el Señor trabaje contigo. Dale la oportunidad al Señor de que obre, poderoso Jesús. De que sea Él el que haga. De que sea Él, poderoso Jesús, obre en tu vida y cambie tu vida, poderoso Dios. Él es el que va a cambiar tu vida, poderoso Jesús. No yo. Yo predico el evangelio, yo predico la palabra del Señor, amén. Pero el que va a hacer la obra es nuestro Señor Jesús. El que va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el que te va a convencer, Él es el que te va a dejar saber las cosas. Él es el que te va a dejar saber cómo tú estás, lo que necesitas, poderoso Jesús. Amén. Y necesitamos de Dios, necesitamos del Señor, poderoso Jesús. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, tenemos que pedirle al Señor, ¿sabe?, que haga algo en nuestra vida, poderoso Jesús. Así como el apóstol, poderoso Jesús, aleluya, Dios obró, así tenemos que hacer para que Dios siga obrando, poderoso Jesús. Dice, mira, para Pablo, el principal misionero del cristianismo, predicar el evangelio no era tan solo un derecho, sino una obligación impuesta por Dios. Por lo tanto, debemos tener esta misma conciencia misionera, poderoso Jesús, aleluya. So que el trabajo, este trabajo que dice conciencia misionera, el trabajo misionero le toca a todo el mundo, aquel que Dios ha cambiado su vida, que ha hecho una nueva criatura. Ese es el trabajo de misionero, de ir y predicar este evangelio a toda criatura, a todas las almas. Poderoso Jesús. No, que muchos, no, mira, que esto le toca al pastor, que si le toca al evangelista, que si le toca al misionero, que si le toca al predicador. Amén, poderoso Jesús. Es una obligación para todo aquel creyente que ha sido lavado con la sangre del Cordero. A todo aquel que Dios ha cambiado su vida, es una obligación de predicar este evangelio y llevar las buenas nuevas, poderoso Jesús. Mira lo que dice la importancia de la obra misionera en las Escrituras, poderoso Jesús. Mira lo importante que es la obra misionera, de ir y predicar el evangelio, de ir y predicar la palabra del Señor. Mira lo que es importante. Dice, en Mateo 28:19, dice, Jesús resucitó victorioso como el que gobierna los cielos y la tierra, y nos exhortó, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro Señor Jesús cuando resucitó de los muertos, que le habló a sus discípulos, poderoso Jesús, aleluya, y les dijo, id, poderoso Jesús, aleluya, y hacer discípulos en todas las naciones. Que el mismo Jesús encomendó a los discípulos, le dijo, esta obligación tienen que hacerla ustedes, ahora ustedes tienen que salir y predicar esta palabra. Poderoso Jesús, ¿por qué? Porque ya ellos estaban preparados, ya ellos ya tenían ya el conocimiento, ya Jesús era su maestro desde el comienzo y le enseñó todo. Ahora el Señor Jesús los envió, los llamó, los preparó y los envió, poderoso Jesús. Ahora que Dios te llamó, te ha preparado en la palabra, tienes el conocimiento y ahora el Señor te envía para que compartas esa palabra, para que hagas la obra, amén, misionera que nos toca a todos nosotros, poderoso Jesús. Ve, en número 2 dice, en Marcos 16:15, Jesucristo da una orden imperativa a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es Marcos 16:15, poderoso Jesús. Ve, en Hechos 1:8 Jesús promete, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa fue la encomienda que nuestro Señor Jesús le encomendó a los discípulos. No se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces salgan y prediquen. Salgan y lleven el evangelio. Amén, poderoso Jesús. Pero mientras tanto, poderoso Jesús, queden allí. Pero si está preparado, poderoso Jesús, aleluya. Mira,
Lleva la palabra, predica la palabra, habla la palabra, poderoso Jesús, como el Señor te ha encomendado, poderoso Dios. Dice, estos tres pasajes bíblicos citados, poderosos, que forman parte de la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos, alcanzan para describir cuál es la prioridad número uno del Señor Jesucristo: la evangelización del mundo. Esta es la tarea suprema de la iglesia y debe ser la prioridad número uno de la iglesia de Cristo en la tierra. Esta tiene que ser la prioridad número uno de Cristo en la tierra. Es predicar el evangelio a toda criatura. No la prioridad número uno no es tener un templo. No la prioridad de uno es tener una casa. No la prioridad de uno es tener un carro. No la prioridad de uno es, ¿sabes? Tener una buena posición económica. Sí, esas otras cosas son una añadidura, pero lo importante de este mensaje es, como nuestro Señor Jesús, poderoso Dios, nos encomienda, es que este evangelio sea predicado a toda alma, poderoso Jesús, aleluya. Y lo repito, dice, poderoso Jesús, aleluya. Mira lo que dice, poderoso Jesús, aleluya. Esta es la tarea suprema de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros que hemos lavado con la sangre del Cordero somos la iglesia. No el templo donde vamos nosotros a congregarnos. Eso es un templo. Eso es un poderoso Jesús, un lugar. Amén. Poderoso Jesús con 4 paredes. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Entonces, y debe ser la prioridad número uno de la iglesia de Cristo en la tierra. Esa es la prioridad número uno de nosotros. Las almas. Predicar el evangelio. Poderoso Jesús, aleluya. Número 5 dice, aún antes de la resurrección, el Señor Jesucristo había profetizado y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. So que este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24, vienen los discípulos y le preguntan, Señor, ¿cuándo será el día de tu venida y el fin, poderoso Jesús, aleluya? Le dice, mira que no nos engañe, verán muchos falsos cristos en mi nombre, decían que yo soy el Cristo, poderoso Jesús, verán guerras, rumores de guerra, peste, hambre, se levantará nación contra nación, todas estas cosas, amén, pero dice que estos principios de dolor y todas estas cosas tienen que pasar, amén, y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, entonces vendrá el fin. So que este mensaje tiene que ser predicado a todo el mundo, entonces va a venir el fin, poderoso Jesús. Amén. Dice, ya en aquellos días el Señor Jesucristo veía la necesidad y la urgencia de la obra misionera, tanto que en cierta ocasión Él observa la siega, faltaban 4 meses para que ésta llegara, pero él ya veía los campos blancos para la siega. Eso es Juan 4:35. Ya Jesús hablando a los discípulos, faltan 4 meses para la siega. Amén. Pero ya él sabía que ya estaba listo, poderoso Jesús, aleluya, para recoger esos graneros, esos granos poderosos, para recoger poderoso Jesús, aleluya. Entonces, cuando nosotros veamos ya, amén, dice que todo esto, amén, eso que es tiempo para que prediquemos el mensaje, es tiempo para que llevar esta palabra, poderoso Jesús, a aquel que necesita. Poderoso Jesús. Dice, el libro de los Hechos de los Apóstoles relata las grandes obras de los apóstoles en el inicio del cristianismo en Jerusalén. Sin embargo, nosotros sabemos que los discípulos no podían hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Jesús jamás enviaría a sus discípulos para evangelizar el mundo dejándolos solos. Jesús envía y prepara las condiciones necesarias para realizar su obra. Hechos 1:8, poderoso Jesús. So que el Señor nunca te va a enviar, nunca nos va a enviar a un lugar sin Él tener ya preparado todo. Él nunca nos va a enviar a un lugar sin Él ya saber que ya está
Ya está preparado, los granos, está preparado todo para ir a la cosecha, ¿me entiendes? A recoger la cosecha, poderoso Jesús. Amén. Cuando ya Jesús sabe que hay en un lugar hay, poderoso Dios, aleluya, que ya está la siega y ya hay que recoger el grano, pues mira, nos va a enviar a esos lugares para recoger las almas, para predicar el evangelio a las almas, poderoso Jesús, aleluya. Ese es el deber de todos nosotros, poderoso Jesús. Bendito Dios. Dice, después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, el mundo de aquella época fue alcanzado por la predicación del Evangelio. Eso, dice, ocurrió gracias al gran propagador de las misiones, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que propaga las misiones, el Evangelio. El Espíritu Santo es el que llama, el Espíritu Santo es el que recoge, el Espíritu Santo es el que hace todo, poderoso Jesús. El Espíritu Santo es el que pone el momento adecuado para que llevar a uno al lugar donde está la necesidad. El Espíritu Santo es el que conoce todo, poderoso Jesús. El Espíritu Santo es el que conoce el momento donde esa palabra tiene que llegar. El Espíritu conoce la condición de la persona, poderoso Jesús. El Espíritu Santo sabe todo, poderoso Dios, aleluya. Entonces el Espíritu Santo es el que prepara el lugar, prepara el ambiente, poderoso Jesús, aleluya, para que esa palabra que sea predicada llegue a los corazones, poderoso Jesús. Dice, el Espíritu Santo es el principal impulsor de la obra misionera. Él incentiva, anima y llama a los misioneros. Hebreos 8, 29 al 40, poderoso Jesús, aleluya. Y ahí vemos, ¿verdad? Que vemos que cuando dice el Espíritu Santo, diciendo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra misionera que los he llamado. El Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo es el que te ayuda, poderoso Jesús, aleluya, a que tú puedas, ¿me entiendes?, llevar esta palabra, poderoso Jesús. Entonces, Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a dirigir, poderoso Jesús, aleluya. Pero tenemos que pedírselo, poderoso Jesús, que nos ayude. Poderoso Dios, aleluya. Dice en Hechos 13, 1 y 2, cuando la iglesia de Antioquía estaba reunida, ¿ve? Lo que le dije ahora, dice, sucedió que el Espíritu Santo indicó, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Porque el Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo es el que escoge. El Espíritu Santo es el que sabe a quién llamar, a quién encomendar para la obra, poderoso Jesús. Entonces, si el Espíritu Santo te ha escogido, si el Espíritu Santo te ha llamado, si el Espíritu Santo ha hecho la obra en ti, pues el deber tuyo, el menester tuyo es de predicar esa palabra, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar para que esa palabra, poderoso Dios, aleluya, llegue a las almas. Aquel que necesita, Él es el que va a dar testimonio de la obra que ha hecho en tu vida, poderoso Jesús. Bendito Dios. Dice, el Espíritu Santo llama a los misioneros y al mismo tiempo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Esta es la gran misión del Espíritu Santo. Los misioneros que son enviados predican al pecador y el Espíritu Santo convence al pecador para que acepte el mensaje que predican los misioneros. O todo aquel también que predica la palabra del Señor, porque el que convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros podemos predicar una palabra, pero el que convence de pecado, de juicio y justicia es el Espíritu Santo, conforme a como tú te dirijas, poderoso Jesús. O que tú tienes que predicar la palabra como decía el apóstol Pablo, amén, para que las almas lleguen a los pies de Cristo, con esa necesidad, con esa obligación que tenemos, que Dios nos las ha encomendado a nosotros de predicar esa palabra, poderoso Jesús. Entonces,
¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que predicar esta palabra, poderoso Jesús. Yo tengo que predicar esta palabra. Tú tienes que me estás escuchando predicar esta palabra. Porque hay almas ahí que necesitan. Hay almas que necesitan esta palabra. Una palabra no adulterada, una palabra que no se le haya quitado ni se le haya añadido, sino una palabra como está escrita aquí, poderoso Jesús. Una palabra, amén, como nuestro Señor Jesús la implantó. Esta palabra que cambia, restaura la vida, corrige, solta. Así tenemos que predicar esta palabra, poderoso Jesús. Para que las almas, amén, sean convencidas por la palabra, por lo que está escrito aquí. Porque vienen muchos por ahí engañadores, engañando, amén, usando la palabra a su beneficio, a su conveniencia, poderoso Jesús. Y lamentablemente están engañando a muchos por sus beneficios, poderoso Jesús. Y esta palabra tiene que hacer un cambio en la vida del ser humano. Este ser humano no puede quedar igual si esta palabra no la ha ministrado. Tiene que haber un cambio en su vida, poderoso Jesús. Tiene que ser una persona diferente, poderoso Jesús, por medio de la palabra. Que esta palabra tiene que cambiar la vida del que se le predica, poderoso Jesús. Si esta palabra se predica vacía, no va a hacer ningún efecto. Si esta palabra se predica con el poder del Espíritu Santo, poderoso Jesús, y con el respaldo del Señor, esta palabra va a hacer un efecto. Pero hay que predicar esta palabra dirigido por el Señor. Hay que predicar esta palabra dirigido por Dios, poderoso Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. El apóstol Pablo decía: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anuncio el evangelio. Hay de mí y hay de ti que conoces la palabra. Hay de mí y hay de ti que Dios ha hecho esta obra y que ha puesto algo en tu boca de predicar esta palabra. Porque le vamos a dar cuentas a Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios. Tú que conoces la palabra le vas a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te encomendó a predicar una palabra, amén, que cambie, restaure, no que lastime. Porque la palabra de Dios nunca va a lastimar a alguien, sino que lo va a corregir, lo va a enderezar. Amén. ¿Por qué? Porque muchos por ahí andan lastimando a las almas. Muchos por ahí andan lastimando, poderoso Jesús, aleluya. ¿Ah? Y hay muchos por ahí, amén, aleluya, que ya no quieren creer en esta palabra. Porque lo que le han hecho. Porque le han predicado, poderoso Jesús, aleluya. ¿Ah? De un Dios, aleluya. Amén. Que no te ama. De un Dios que no te acepta como tú eres. No, mi hermano. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios con el pecado no se lleva, pero Él ama al pecador. Poderoso Jesús. Por eso dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera Dios amó al mundo. Dios ama al mundo. Por eso dio a su Hijo unigénito Jesús a dar su vida por nosotros, por el pecado. Dios te ama. No, pero es que yo peco, yo le fallo a Dios, he fallado. No, ya Dios no me ama, ya no me quiere. No, mentira del diablo. Dios te ama. Dios te ama y por eso es que te está diciendo en esta noche: yo te amo. Yo di a mi Hijo en la cruz del Calvario por ti. Porque yo te creé para vida eterna, para salvación, poderoso Jesús. Este es el Dios que predicamos. Y de esto tenemos que predicar nosotros, poderoso Jesús. En esta noche Dios te dice: poderoso Jesús, ay de ti si no predicas esta palabra.
Ay de mí si no predico esta palabra. Yo tengo que predicar esta palabra. Tú tienes que predicar esta palabra que tú conoces del Evangelio. No, no tenemos que tener, ¿cómo te digo?, prejuicios con nadie. La palabra hay que predicarla a todo el mundo. Jesús nunca tuvo prejuicios con nadie. Incluso a los fariseos y escribas él le predicaba y le decía sus verdades. ¿Por qué? Porque esta palabra había que predicarla. Pero él le hablaba a ellos así porque ellos según, amén, amaban a Dios, pero no, ¿me entiende? Y Jesús hablaba esta palabra, ¿me entiende? Y las almas, muchos recibían la palabra. Otros no la recibían porque esta palabra era dura. Pero esta palabra, aunque sea dura, tiene que hacer un efecto en tu vida. Tiene que cambiar tu vida. Y porque si tú te estás dando cuenta que esta palabra te está dando en la llaga, es porque el Señor sabe y tú reconoces lo que necesitas. Y si Dios sabe lo que tú necesitas, es porque Él te creó, poderoso Jesús. Esta palabra, tú mi hermano que me estás viendo por ahí, poderoso Jesús, que Dios ha cambiado tu vida, que Dios ha hecho algo en ti, es hora de que prediques esta palabra, es hora de que le digas al Señor, Señor, es menester que yo predique esta palabra, es menester que yo haga tu voluntad. Y se hace, hay que hacer tu voluntad, poderoso Jesús. Vamos a dar saludos por ahí rapidito. Dios bendiga, poderoso Jesús. Amén. Poderoso Dios, aleluya. A hermana Joana, Dios le bendiga. Hermano Iván, Dios te bendiga. A Axel Burgo, Dios te bendiga. Poderoso Jesús. A Jeremías Salomé, Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga más. Amén. Aleluya. A Enoch Galviche, Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga más. A la pastora Maidel Rodríguez de México, de Cuba, perdón. Dios te bendiga, pastora. El pastor de Cuba, Dios les bendiga más. Nosotros tenemos que predicar este evangelio, poderoso Jesús. Hay que hacerlo. Es la encomienda que el Señor nos ha encomendado, poderoso Jesús. Vamos a predicar esta palabra que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Porque si no le vamos a dar cuentas a Dios porque Dios ha puesto en nuestras manos. Por lo que Dios nos ha puesto. El mismo Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Que ese ay no nos llega a nosotros, poderoso Jesús. Sino que sea de gozo cuando prediquemos y las almas vengan a los pies del Señor. Poderoso Jesús. Gracias, Señor. Esta noche la palabra ha hablado a tu vida. Y tú que me estés escuchando por ahí, poderoso Jesús, y sabes que Dios, ¿verdad?, ha hablado y necesitas a Cristo, poderoso Jesús, aleluya, escribe en el chat, me quiero reconciliar, quiero al Señor, quiero que ore por mí, necesito la oración, poderoso Jesús, por situación que estoy pasando, lo que sea, escribe en el chat y oramos, poderoso Jesús, por la necesidad que sea, oramos por lo que esté aconteciendo, oramos, poderoso Jesús, porque el que va a hacer la obra es Dios, poderoso Dios. Amén, poderoso Jesús. Esto fue una palabra del Señor, poderoso Jesús. Espero que esta palabra, ¿verdad?, haya ministrado sus vidas, sus corazones, como ministró a mí, poderoso Jesús. Amén. Vamos a orar, ¿verdad?, para así finalizar este mensaje, poderoso Jesús. Gracias a todos los que se conectaron, poderoso Jesús. Compartan este mensaje, poderoso Jesús. Dios bendiga a Sori de Valga, Dios te bendiga mucho, y a Charo también, Dios los bendiga mucho, saludos. Padre, vamos a orar. Padre, te doy gloria y honra, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra, Dios amado, que ha puesto en mis labios, Dios amado, Señor. Esta palabra es tuya, Padre amado, Señor. La gloria y honra es tuya, Padre amado, Señor. Sé, Padre, que esta palabra es encomienda y obligación que tengo que predicarla, Señor. Yo sé, Padre amado, que tengo que hacerlo, Padre, porque no es porque yo quiero, no es que tengo que hacerlo, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo,
Ayúdanos a poder predicar este mensaje, ayúdanos a poder llevar esta palabra. Fortalécenos y guíanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta palabra podamos predicarla a aquellos que necesitan. Porque el gozo, como decía nuestro hermano apóstol Pablo, el gozo más grande es cuando las almas vienen a los pies de Cristo. Y ese es el gozo más grande de un predicador, cuando las almas vienen a tus pies, Dios amado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos seguir predicando tu palabra, a que podamos llevar este mensaje a toda alma, a todo aquel que necesita, a todo aquel que verdaderamente necesita un cambio en su vida. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, porque toda la gloria, toda la honra es tuya, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, ¿verdad? Los que se conectaron, compartan este mensaje, poderoso Jesús. Amén. Y que este mensaje sea de bendición para las almas. Dios les bendiga, poderoso Jesús. Y espero que sea de bendición. Compartan este mensaje, poderoso Jesús, por amor a las almas. Dios les bendiga. Dios les guarde.